Hola, aquí la siguiente parte del fanfic. Gracias por el apoyo al anterior cap y esos dos suscriptores. Capítulo 25. El bosque de entrenamiento y la emboscada. Para preparar a los estudiantes para situaciones de combate en entornos diversos, UA organizó un campamento de entrenamiento de verano en un extenso bosque. La idea era mejorar sus quirks y su capacidad de supervivencia en condiciones adversas. Kenji se esforzó al máximo, utilizando su Dragon's Fury para navegar por el terreno difícil y participar en los ejercicios de combate simulado. Trabajó en coordinar sus ataques de fuego con las habilidades de sus compañeros, aprendiendo a confiar en sus fortalezas individuales. Sin embargo, la tranquilidad del campamento se rompió abruptamente. La Liga de Villanos, liderada por Tomura Shigaraki y ahora con la adición de nuevos y peligrosos miembros, lanzó un ataque sorpresa. Su objetivo: secuestrar a Katsuki Bakugo. Kenji se encontró luchando contra villanos con quirks desconocidos y amenazantes. La coordinación de la liga era mucho mayor que en la USG, y sus nuevos miembros demostraron ser adversarios formidables. Capítulo 26. Noche de caos y decisiones difíciles. La noche en el bosque se convirtió en una pesadilla. Los estudiantes fueron dispersados, y los profesores luchaban por contener la ofensiva de los villanos. Kenji se encontró protegiendo a varios de sus compañeros más débiles, utilizando sus escamas como escudo y su aliento de dragón para mantener a raya a los enemigos. En medio del caos, presenció la brutalidad de algunos de los nuevos villanos, cuyos quirks eran especialmente sádicos y destructivos. La sensación de peligro era palpable, y Kenji sabía que cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus amigos. La noticia del secuestro de Bakugo se extendió rápidamente entre los estudiantes restantes. La frustración y la impotencia eran evidentes, especialmente en Midoriya, quien se sentía responsable por no haber podido proteger a su rival. Capítulo 27. La formación del escuadrón de rescate. A pesar de las órdenes de los profesores de permanecer en el campamento, un grupo de estudiantes, impulsados por su amistad con Bakugo y su sentido de la responsabilidad, decidió formar un escuadrón de rescate. Midoriya, Shoto, Kirishima, Gao Yorosue y Ida tomaron la iniciativa. Kenji, sintiendo la urgencia de la situación y su propia incapacidad para proteger a Bakugo durante el ataque, se unió al grupo sin dudarlo. Sabía que era arriesgado desobedecer las órdenes, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras su compañero estaba en peligro. Juntos, idearon un plan improvisado, utilizando la información limitada que tenían sobre la posible ubicación de la Liga de Villanos. La tensión en el grupo era alta, pero su determinación de salvar a Bakugo era aún mayor. Capítulo 28. Tras la pista de los villanos, el escuadrón de rescate se dirigió a la ciudad de Camino, donde creían que la Liga de Villanos tenía su base. La ciudad estaba envuelta en una atmósfera opresiva, con rumores de actividad villana circulando por las calles. Mientras buscaban pistas, se encontraron con Gran Torino, quien también estaba investigando el paradero de la Liga. El veterano héroe, aunque inicialmente frustrado por la imprudencia de los estudiantes, reconoció su determinación y les proporcionó información valiosa. Gran Torino les advirtió sobre la peligrosidad de los nuevos miembros de la liga y la necesidad de tener extrema precaución. Les reveló que All for One, el maestro de Shigaraki, podría estar involucrado. Capítulo 29. El enfrentamiento en Camino. Finalmente, el escuadrón de rescate localizó la guarida de la Liga de Villanos. Un bar destartalado en un distrito oscuro de Camino. La tensión era palpable mientras se preparaban para infiltrarse. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, los héroes profesionales, liderados por All Might, irrumpieron en la escena. La batalla entre los héroes y la Liga de Villanos comenzó, una confrontación épica que sacudiría los cimientos del mundo heroico. Kenji y sus compañeros se encontraron atrapados en medio del caos, presenciando el poder abrumador de All Might enfrentándose a All for One. La magnitud de la amenaza que representaba el maestro de Shigaraki era aterradora. Capítulo 30. La verdad oculta y el sacrificio. En medio de la batalla, la verdad sobre la conexión entre All Might y All for One salió a la luz. Su rivalidad de larga data y el peso del One for All se hicieron evidentes. Kenji observó con el corazón en la garganta cómo All Might luchaba con todas sus fuerzas, protegiendo a los civiles y tratando de detener a All for One. El poder del villano era inmenso, y All Might comenzaba a mostrar signos de agotamiento.
El escuadrón de rescate, aunque superado en poder, intentó ayudar en lo posible, rescatando civiles atrapados en el fuego cruzado. La valentía de los jóvenes héroes no pasó desapercibida. El enfrentamiento culminó en un sacrificio desgarrador. All Might, utilizando las últimas reservas del One for All, logró derrotar a All for One, pero a un costo terrible. La llama de su poder se extinguió, revelando al mundo su verdadera forma debilitada. Capítulo 31. Las consecuencias y un nuevo símbolo. La derrota de All for One marcó un punto de inflexión en la historia del mundo heroico. La verdad sobre su estado debilitado se hizo pública, sacudiendo la confianza de la sociedad. La Liga de Villanos, aunque sufrió una gran pérdida, logró escapar con algunos de sus miembros clave. La amenaza no había desaparecido por completo. En UA, el ambiente era sombrío pero también lleno de una nueva determinación. Los estudiantes comprendieron la fragilidad de la paz y la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros como la próxima generación de héroes. Midoriya, ahora consciente del legado del One for All y la carga que llevaba, se resolvió a honrar el sacrificio de All Might, y a convertirse en el nuevo símbolo de la paz. Capítulo 32. Un camino incierto y nuevas alianzas. El mundo heroico se encontraba en un estado de transición. La ausencia de All Might dejó un vacío de poder que otros héroes profesionales intentaban llenar. Sin embargo, la amenaza de la Liga de Villanos persistía, acechando en las sombras. Kenji y sus compañeros regresaron a UA con una nueva perspectiva. El campamento de entrenamiento y el enfrentamiento en camino los habían marcado profundamente, acelerando su crecimiento como héroes. Comenzaron a formar alianzas más sólidas entre ellos, reconociendo la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua. Kenji, en particular, fortaleció sus lazos con Midoriya, Shoto y Ochako, encontrando en ellos aliados incondicionales. A medida que avanzaban en su segundo año en UA, sabían que los desafíos serían aún mayores. El camino del héroe era incierto, pero estaban decididos a enfrentarlo con valentía y a proteger el mundo que All Might había defendido durante tanto tiempo. Capítulo 33. El segundo año y nuevos desafíos. El segundo año en UA trajo consigo un currículo más avanzado y desafíos aún mayores. Los estudiantes de la clase 1A se esforzaban por mejorar sus quirks y habilidades de combate, conscientes de la creciente amenaza de los villanos. Kenji se centró en refinar su control del aliento de dragón, logrando mantenerlo por períodos más largos y manipular su forma con mayor precisión. También continuó fortaleciendo su cuerpo a cuerpo, incorporando las lecciones aprendidas de Yuko sobre estrategia y observación. La clase se enfrentó a simulacros de combate más complejos, diseñados para poner a prueba su capacidad de trabajar en equipo contra múltiples adversarios con quirks variados. La coordinación entre Kenji, Midoriya, Shoto y Bakugo se volvió más fluida, aunque la personalidad explosiva de Bakugo seguía siendo un factor a tener en cuenta. Capítulo 34. Un nuevo enemigo en las sombras. Mientras los estudiantes se adaptaban a su segundo año, una nueva amenaza comenzó a surgir en las sombras. Un grupo de villanos con ideologías extremistas, diferentes a la Liga de Villanos, comenzó a ganar notoriedad por sus ataques brutales y su desprecio por la sociedad heroica. Este nuevo grupo, conocido como The Ascendants, creía que los quirks eran una forma de evolución y que los más fuertes tenían el derecho de gobernar. Sus métodos eran despiadados y sus objetivos aún no estaban claros. Kenji y sus compañeros se encontraron lidiando con los ataques esporádicos de The Ascendants, que ponían a prueba sus habilidades y su sentido de la justicia de maneras nuevas e inquietantes. Capítulo 35. Alianzas inesperadas. Para hacer frente a la creciente amenaza de The Ascendants, UA comenzó a colaborar más estrechamente con otras escuelas de héroes y agencias profesionales. Se organizaron entrenamientos conjuntos y se compartieron recursos de inteligencia. En uno de estos entrenamientos conjuntos, la clase 1A se encontró trabajando con estudiantes de la Academia Shiketsu, incluyendo a la estoica Kami Utsusumi y al peculiar Inasa Yorashi. A pesar de las rivalidades iniciales, la necesidad de enfrentar una amenaza común los obligó a cooperar. Kenji formó una alianza inesperada con un estudiante de Shiketsu cuyo quirk le permitía crear fuertes ráfagas de viento, complementando su aliento de dragón con poderosas corrientes de aire para ataques combinados. Capítulo 36. El pasado de Kenji y sus motivaciones. A medida que la amenaza de The Ascendants se intensificaba, el pasado de Kenji comenzó a resurgir.
Los métodos brutales del nuevo grupo le recordaban la vulnerabilidad que sintió cuando era huérfano, antes de ser rescatado por el héroe que lo inspiró. Compartió más detalles de su historia con Midoriya, Ochako y Shoto, explicando cómo la amabilidad de ese héroe lo había marcado y lo había impulsado a seguir el camino heroico. Su deseo de proteger a los demás se arraigaba en su propia experiencia de ser indefenso. Sus amigos lo apoyaron, comprendiendo mejor la profundidad de su compromiso y su determinación inquebrantable. Capítulo 37. El ataque a la cumbre de héroes de Ascendance finalmente revelaron su objetivo principal. Una cumbre de héroes profesionales de todo el país, organizada para discutir estrategias contra la creciente amenaza villana. El ataque fue audaz y coordinado, con el objetivo de desestabilizar por completo la sociedad heroica. Kenji y sus compañeros, que se encontraban en el lugar como parte de la seguridad juvenil, se encontraron en el centro de la batalla. La escala del ataque era masiva, con numerosos villanos poderosos desatando el caos. Kenji luchó con valentía, su Dragon's Fury en su máximo esplendor, protegiendo a los héroes heridos y enfrentándose a los líderes de The Ascendance. Capítulo 38. La batalla final y los lazos que unen la batalla en la cumbre se convirtió en una prueba definitiva para la nueva generación de héroes. Midoriya, ahora con un mayor control del One for All, lideró la carga, su determinación inspirando a sus compañeros. Shoto combinó su hielo y fuego con una precisión letal, y Bakugo, aunque reacio a admitirlo, trabajó en conjunto con sus rivales. Kenji se enfrentó al líder de The Ascendance, un villano con un Kirk de manipulación genética que lo hacía increíblemente adaptable y poderoso. Fue una batalla feroz, donde Kenji tuvo que superar sus límites, utilizando todo lo que había aprendido en OAI durante sus pasantías. En un momento crucial, trabajando en sincronía con Midoriya y Shoto, lograron acorralar al líder de The Ascendance, combinando sus poderes para asestar el golpe final. Capítulo 39. El legado y el futuro de los héroes. La derrota de The Ascendance marcó el fin de una era de incertidumbre y el surgimiento de una nueva generación de héroes capaces de enfrentar incluso las amenazas más peligrosas. Los estudiantes de la clase 1A, aunque exhaustos y marcados por la batalla, habían demostrado su valía y su potencial para convertirse en los pilares de la sociedad heroica. Kenji, al igual que sus compañeros, recibió reconocimiento por su valentía y su contribución a la victoria. Había recorrido un largo camino desde aquel joven inseguro en el examen de admisión. Capítulo 40. El rugido del dragón se eleva finalmente. Llegó el día de la graduación para la clase 1A. Cada uno de los estudiantes había elegido su propio camino como héroe profesional, listos para enfrentar los desafíos del futuro. Kenji estableció su propia agencia de héroes, enfocándose en la protección de las comunidades vulnerables, recordando su propio pasado. Su reputación como un héroe confiable y poderoso, conocido como Rukon, creció rápidamente. Se mantuvo en contacto cercano con sus antiguos compañeros de clase, formando una red de héroes unidos por sus experiencias en OA y su compromiso compartido de proteger el mundo. En una de sus primeras misiones como héroe profesional independiente, Kenji se enfrentó a un remanente de The Ascendance que intentaba sembrar el caos en su ciudad. Con confianza y determinación, liberó la furia controlada de su Dragon's Fury, deteniendo a los villanos y asegurando la paz. Mientras observaba el amanecer sobre la ciudad que juró proteger, Kenji sintió una profunda sensación de propósito. El camino del héroe era largo y lleno de desafíos, pero él estaba listo para rugir y enfrentarlos todos. El rugido del dragón se había elevado, listo para resonar en todo el mundo, un símbolo de esperanza y justicia para una nueva era. Fin primera temporada. Con esto da por terminado la primera temporada y de una vez carajo la primera parte de la segunda temporada. Capítulo 41. Nuevos comienzos y viejas sombras. Kenji, ahora establecido como el héroe Rukon, se encuentra equilibrando la emoción de sus primeras misiones en solitario con la responsabilidad de administrar su propia agencia. Su reputación crece, especialmente por su enfoque en la protección de los barrios más necesitados, un eco de su propio pasado. Sin embargo, una serie de incidentes extraños comienzan a ocurrir en la ciudad. Personas con quirks aparentemente inofensivos comienzan a manifestar habilidades incontrolables y peligrosas, causando caos y requiriendo la intervención de héroes. Lo peculiar es que estos incidentes no parecen ser obra de villanos organizados.
Kenji se encuentra investigando uno de estos casos, donde una joven con un Kirk de manipulación de plantas repentinamente hizo crecer enredaderas venenosas por toda su vecindad. La joven estaba tan confundida y asustada como los afectados. Capítulo 42. La investigación profundiza a medida que más incidentes similares ocurren. Kenji comienza a colaborar con otros héroes profesionales, incluyendo a sus antiguos compañeros de la clase 1A. Midoriya, ahora enfocado en comprender mejor los secretos de One for All, también se muestra intrigado por la naturaleza de estos eventos. La investigación revela que las víctimas no tienen ninguna conexión aparente y que los cambios en sus quirks son repentinos y sin explicación lógica. No hay rastros de drogas Kirk amplificadoras ni de la tecnología de All for One. Kenji recuerda la misteriosa droga que encontraron durante su pasantía con Ryuko. Aunque no parece ser lo mismo, la sensación de una amenaza oculta y manipuladora persiste. Capítulo 43. Un vínculo inesperado durante una investigación en una instalación de investigación abandonada. Kenji se encuentra con un antiguo científico que una vez trabajó en el desarrollo de quirks. El científico, ahora viviendo en las sombras por temor a represalias, revela la existencia de una investigación secreta sobre la resonancia Kirk, la idea de que los quirks podrían estar interconectados de maneras que aún no se comprenden. El científico teoriza que una fuerza externa podría estar manipulando esta resonancia, causando las alteraciones repentinas en los quirks de las personas. Menciona experimentos con ondas de energía específicas y la posibilidad de que alguien esté tratando de controlar o amplificar quirks de forma remota. Capítulo 44. La amenaza se revela siguiendo las pistas del científico. Kenji descubre la existencia de una organización secreta, aún más clandestina que la Liga de Villanos o The Ascendants. Este grupo, conocido como The Harmonizers, cree que los quirks son una fuerza desordenada que debe ser controlada y armonizada para el bien de la sociedad, incluso si eso significa alterar la individualidad de las personas. El líder de The Harmonizers posee un Kirk que le permite manipular las ondas de energía Kirk, causando las alteraciones que han estado afectando a la ciudad. Su objetivo final es crear una sociedad donde los quirks estén regulados y donde no haya desviaciones peligrosas. Capítulo 45. Confrontación y revelaciones personales. Kenji y un equipo de héroes, incluyendo a Midoriya y Shoto, se enfrentan a The Harmonizers en su base de operaciones oculta. La batalla es intensa, ya que los villanos utilizan tecnología avanzada para amplificar sus propios quirks y manipular los de los héroes. Durante el enfrentamiento con el líder de The Harmonizers, Kenji descubre que el científico que lo ayudó en su investigación había estado involucrado en los experimentos originales de resonancia Kirk, buscando una forma de controlar su propio Kirk inestable. El líder de The Harmonizers era uno de sus antiguos colegas, ahora consumido por una visión distorsionada del control de los quirks. Capítulo 46. La batalla por la individualidad. La batalla se convierte en una lucha por la propia esencia de la sociedad Kirk. The Harmonizers intentan utilizar su tecnología para neutralizar o alterar los quirks de los héroes, argumentando que lo hacen por el bien común. Kenji, recordando el valor de la individualidad y la libertad que los héroes luchan por proteger, se enfrenta al líder con una determinación feroz. Utiliza su Dragon's Fury no solo como una fuerza destructiva, sino como una manifestación de su propia identidad única. Capítulo 47. La onda de choque y las consecuencias. La batalla culmina en una confrontación final donde Kenji, utilizando una estrategia arriesgada, logra interrumpir la tecnología de manipulación Kirk de The Harmonizers. Sin embargo, la liberación repentina de energía Kirk causa una onda de choque que afecta a toda la ciudad, alterando temporalmente los quirks de muchas personas de formas impredecibles. Los héroes deben trabajar juntos para controlar el caos y ayudar a los ciudadanos a adaptarse a los cambios temporales en sus habilidades. La confianza en la sociedad heroica se ve ligeramente afectada por la revelación de la manipulación Kirk, generando debates sobre los límites del poder y la responsabilidad. Capítulo 48. Un futuro con resonancia. Tras la derrota de The Harmonizers, el mundo heroico se enfrenta a nuevas preguntas sobre la naturaleza de los quirks y su interconexión. La investigación sobre la resonancia Kirk se intensifica, con la esperanza de comprender mejor estas complejas habilidades. Kenji, ahora un héroe más experimentado y reflexivo, continúa protegiendo su ciudad, consciente de las nuevas amenazas que podrían surgir en las sombras.
Ha aprendido que la lucha por la justicia no solo se trata de derrotar villanos, sino también de proteger la individualidad y la libertad de todos. El legado de All Might sigue vivo en la nueva generación de héroes, quienes, a través de sus propias experiencias y desafíos, están forjando un futuro donde la diversidad de los quirks es celebrada y protegida. Y en ese futuro, el rugido del dragón de Dukon sigue resonando como un símbolo de fuerza y esperanza. Este nuevo arco argumental podría explorar temas más profundos sobre la naturaleza de los quirks, la individualidad y el control, proporcionando nuevos desafíos para Kenji y sus compañeros mientras continúan su camino como héroes profesionales. Capítulo 49. Ecos de la resonancia. Los meses posteriores a la caída de The Harmonizers trajeron consigo una calma tensa. Si bien la amenaza inmediata había sido neutralizada, las ondas de choque de energía Kirk habían dejado una huella sutil pero persistente en la sociedad. Algunos individuos experimentaron cambios menores y temporales en sus quirks, mientras que otros desarrollaron nuevas facetas de sus habilidades que antes desconocían. Kenji se encontró lidiando con un aumento en los incidentes relacionados con quirks inestables. Héroes y agencias de todo el país trabajaban arduamente para comprender y mitigar los efectos secundarios de la manipulación de The Harmonizers. La confianza del público, aunque en gran medida restaurada, aún llevaba las cicatrices de la revelación de la manipulación encubierta. En su propia agencia, Kenji implementó protocolos especiales para lidiar con personas cuyos quirks se manifestaban de manera inesperada. La empatía y la comprensión se volvieron herramientas tan importantes como la fuerza bruta en estas situaciones delicadas. Capítulo 50. Un nuevo despertar. En medio de la incertidumbre, comenzaron a surgir historias de personas cuyos quirks, después de la onda de choque, habían evolucionado de maneras sorprendentes y positivas. Algunos desarrollaron nuevas habilidades, mientras que otros vieron sus quirks fortalecerse más allá de lo que creían posible. Un joven con un quirk menor de telequinesis descubrió que ahora podía mover objetos mucho más pesados y a mayores distancias. Una anciana cuyo quirk de curación era limitado ahora podía sanar heridas más graves y enfermedades. Estos despertares Kirk generaron una mezcla de esperanza y cautela en la sociedad. Los científicos y los expertos en quirks teorizaron que la onda de choque había actuado como un catalizador, desbloqueando potencial latente dentro de las propias naturalezas de los quirks. Sin embargo, el proceso seguía siendo poco comprendido, y la posibilidad de efectos secundarios negativos persistía. Capítulo 51. La búsqueda de respuestas. Intrigado por estos despertares Kirk, Midoriya comenzó una investigación por su cuenta, buscando patrones y conexiones entre los individuos afectados. Su cuaderno de análisis de héroes se llenó de nuevas teorías y diagramas, mientras intentaba comprender la mecánica subyacente de la resonancia Kirk y sus posibles implicaciones futuras. Kenji colaboró con Midoriya, utilizando sus contactos en la comunidad heroica para recopilar información sobre casos de despertares Kirk en diferentes regiones. Juntos, comenzaron a armar un rompecabezas complejo, buscando una explicación para este fenómeno inesperado. Sus investigaciones los llevaron a archivos antiguos y olvidados sobre las primeras teorías de los quirks, mucho antes de que se convirtieran en una parte integral de la sociedad. Descubrieron menciones de estudios iniciales sobre la interconexión potencial de las individualidades, ideas que habían sido descartadas o consideradas demasiado peligrosas para explorar. Capítulo 52. Un mensaje del pasado. En uno de los laboratorios abandonados que alguna vez pertenecieron a los investigadores de la resonancia Kirk, Kenji y Midoriya encontraron un mensaje grabado por el científico que los había ayudado con The Harmonizers. El mensaje revelaba que los experimentos iniciales buscaban no solo comprender la interconexión de los quirks, sino también encontrar una manera de potenciarlos artificialmente. El científico expresaba su arrepentimiento por el camino que había tomado su colega, el líder de The Harmonizers, y advertía sobre los peligros de intentar controlar o manipular la naturaleza inherente de los quirks. También mencionaba la existencia de una clave para comprender la resonancia Kirk en su totalidad, algo que había ocultado por temor a que cayera en las manos equivocadas. Capítulo 53. La clave oculta. Siguiendo las pistas del mensaje, Kenji y Midoriya se embarcaron en una búsqueda para encontrar la clave mencionada por el científico.
Su búsqueda los llevó a diferentes lugares, desde bibliotecas olvidadas hasta antiguos santuarios, cada uno guardando fragmentos de información sobre la historia de los Quirks y la investigación de la resonancia. Descubrieron que la clave no era un objeto físico, sino una serie de principios teóricos y ecuaciones complejas que detallaban la intrincada relación entre las diferentes frecuencias de energía Kirk. Comprender estos principios podría desbloquear una comprensión más profunda de los despertares Kirk y quizás incluso permitir la manipulación controlada de la resonancia. Capítulo 54. Una nueva amenaza se manifiesta mientras Kenji y Midoriya se acercaban a comprender la clave, una nueva amenaza comenzó a surgir. Un grupo misterioso, que se hacía llamar The Resonance, apareció, afirmando ser los beneficiarios de los despertares Kirk y creyendo que eran la siguiente etapa de la evolución humana. Liderados por individuos con Quirks poderosamente amplificados, The Resonance comenzaron a causar disturbios, exigiendo un nuevo orden mundial donde aquellos con Quirks despertados tuvieran prioridad. Sus métodos eran agresivos y su visión, radical. Kenji y Midoriya se dieron cuenta de que la manipulación de la resonancia Kirk no había terminado con The Harmonizers. Alguien más había estado observando y ahora intentaba aprovechar el poder recién descubierto de los despertares. Capítulo 55. La ideología de la resonancia de Resonance predicaban una ideología de superioridad Kirk, argumentando que los despertados eran inherentemente más capaces y merecían gobernar sobre aquellos cuyos Quirks permanecían dormidos. Su retórica divisiva comenzó a sembrar discordia en la sociedad, explotando los miedos e inseguridades sobre el futuro de los Quirks. Kenji se encontró debatiendo públicamente contra la ideología de The Resonance, enfatizando la importancia de la igualdad y la cooperación, independientemente del poder del Kirk de cada individuo. Su postura firme y su propia historia como alguien que había superado la adversidad resonaron con muchos ciudadanos. Capítulo 56. El enfrentamiento inevitable. El conflicto entre los héroes y The Resonance se intensificó, culminando en una serie de enfrentamientos directos. Los líderes de The Resonance demostraron tener un control asombroso sobre sus Quirks despertados, presentando un desafío formidable incluso para los héroes más experimentados. Kenji se enfrentó a uno de los líderes de The Resonance, cuyo Quirk de manipulación de sonido había sido amplificado hasta el punto de poder desintegrar objetos con ondas sónicas. La batalla fue una prueba de la velocidad, la resistencia y la astucia de Kenji, obligándolo a utilizar su aliento de dragón de maneras nunca antes imaginadas para contrarrestar los ataques sónicos. Capítulo 57. Comprendiendo la clave mientras luchaban contra The Resonance, Midoriya finalmente logró descifrar la mayor parte de la clave de la resonancia Kirk. Comprendió que los despertares no eran simplemente amplificaciones aleatorias, sino que estaban ligados a la propia naturaleza y la voluntad del individuo. La clave para desbloquear el verdadero potencial de un Kirk residiría en la comprensión profunda de uno mismo y en la conexión emocional con la propia individualidad. Esta comprensión proporcionó a los héroes una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar a The Resonance. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de ayudar a los despertados a comprender y controlar sus nuevos poderes de manera armoniosa. Capítulo 58. El despertar interior. Kenji, recordando las palabras del héroe que lo rescató y su propia lucha por controlar su Dragon's Fury, intentó comunicarse con el líder de The Resonance que enfrentaba. En lugar de simplemente luchar, trató de entender su motivación y el origen de su despertar. Descubrió que el líder había sufrido discriminación debido a la naturaleza débil de su Kirk original. Su despertar había sido impulsado por un deseo de poder y reconocimiento, una reacción a las injusticias del pasado. Kenji compartió su propia historia de superar la adversidad y encontrar fuerza en su propia individualidad, sin necesidad de subyugar a otros. Sus palabras comenzaron a resonar con el líder, sembrando dudas sobre la ideología extremista de The Resonance. Capítulo 59. La armonía en la diversidad. A medida que más héroes adoptaban el enfoque de la comprensión y la guía, algunos de los miembros de The Resonance comenzaron a cuestionar su liderazgo y su visión. La idea de la armonía a través de la diversidad, en lugar de la supremacía, comenzó a ganar terreno. La batalla final contra el núcleo de The Resonance no fue solo un enfrentamiento físico, sino también un conflicto ideológico. Los héroes demostraron que la verdadera fuerza reside en la unidad y el respeto por la individualidad de cada persona, independientemente del poder de su Kirk. Capítulo 60.
Un nuevo equilibrio con la derrota de The Resonance y la comprensión más profunda de la resonancia Kirk, la sociedad heroica entró en una nueva era de equilibrio. Se implementaron programas de apoyo para aquellos que experimentaron despertares Kirk, ayudándolos a comprender y controlar sus nuevas habilidades de manera segura y responsable. Kenji continuó su trabajo como héroe, ahora con una comprensión más profunda de la intrincada relación entre los quirks y la identidad personal. Su agencia se convirtió en un centro de apoyo para aquellos que luchaban con la naturaleza cambiante de sus individualidades. El legado de Olmig se fortaleció aún más a través de las acciones de la nueva generación de héroes, quienes demostraron que la verdadera fuerza no reside en el poder absoluto, sino en la empatía, la comprensión y la unidad en la diversidad. Y el rugido del dragón de Dukon siguió siendo un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso las llamas más feroces pueden ser controladas y utilizadas para proteger a los demás.